título que yo le había puesto un poquito diferente, realmente no se aplica tanto, lo he puesto sistema optomotor, pero como si ustedes ven en la tabla de contenidos, lo que vamos a tratar en esencia es el primer punto, los nervios, los tres nervios mencionados. El sistema optomotor incluye bastante más que los movimientos de los ojos porque abarca la integración de la actividad de los tres nervios en movimientos complejos que hacen los ojos, como sacudida, fijación, seguimiento, optoquinético, reflejos vestibulo-oculares, reflejos optooculares y vergencia incluso. Nosotros no llegaremos a esa parte supranuclear, por lo tanto quizás debió quedarse con el nombre original de nervios 3, 4 y 6. Bueno, pues comenzaremos por el nervio oculomotor, antes motor ocular común. Es un nervio que suple a prácticamente todo menos dos de los músculos extraoculares y también le da la inervación parasimpática al músculo ciliar y al esfínter de la pupila. Esto es una foto de un corte axial de mesencéfalo. Mire, esto es el acueducto cerebral. En la sustancia gris central mesencefálica, que suele llamarse sustancia gris periacueductal, ventral al acueducto, esto es el complejo de núcleo del oculomotor. Esa es la situación. Esto está a la altura de esto que son los colículos superiores. Ustedes distinguen, esto es mesencéfalo, vea la sustancia negra, el pie de pedúnculo, y eso es núcleo rojo, ¿no? En un esquema como este bonito parasagital, esta es la situación del núcleo oculomotor y esto se supone que son los axones saliendo. Por abajo en el mismo mesencéfalo veremos el núcleo del cuarto nervio troclear y en el puente caudal el núcleo del abducen, el sexto. Bueno, el núcleo oculomotor es un núcleo un tanto complicado porque incluye varios subnúcleos, fragmentados incluso, para cada músculo prácticamente de los extraoculares. Fíjese, hay un núcleo central, un subnúcleo central, que está subdividido en una parte rostral que incluye la parte autonómica. Veremos que ese es el núcleo que se ha llamado de Edinger-Westphal, y la parte caudal, que es para el músculo elevador del párpado superior, que es un subnúcleo muy particular porque es impar. De ahí sale la inervación para los músculos elevadores del párpado superior de cada lado. El resto del núcleo está subdividido en una parte medial para el músculo recto superior, que también tiene una particularidad, es que las fibras del nervio que van para ese músculo pasan al otro lado, incluso atraviesan el subnúcleo del lado opuesto. Y el recto es un subnúcleo lateral que está subdividido en ventral para el recto medial, intermedio para el oblicuo inferior y dorsal para el músculo recto inferior. Una observación respecto al subnúcleo central rostral, que se ha llamado de Edinger-Westphal, aunque no es completamente justo eso, porque Edinger lo describió en 1885, Westphal en 1887, pero en 1857 un amiguito ruso, Yakubovich, lo describió con detalle, pero no fue tomado en cuenta. Bueno, ese núcleo lo conocíamos nada más como núcleo autonómico, o sea, núcleo parasimpático
preganglionar para ese nervio oculomotor. Modernamente se sabe que hay dos poblaciones de células diferentes. Fíjese que se acostumbra ahora a abreviarlo como Edinger-Westphal, PG, para la parte parasimpática, PG por preganglionar, y el resto, Edinger-Westphal, CP, por Central Projections, o sea, proyecciones que van a estructuras del tallo cerebral que no tienen nada que ver con acomodación ni miosis. En una época originalmente se le llamó núcleo perioculomotor preganglionar para la parte propiamente parasimpática y perioculomotor urocortina 1. La urocortina 1 es un neurotransmisor un tanto extraño, pero que junto con otro neurotransmisor todavía más extraño que se abrevia CART, de cocaína, anfetamina, regulated transcript, son los neurotransmisores de esa parte del núcleo. No se sabe mucho del papel funcional de esa parte de proyecciones centrales del núcleo de Edinger-Westphal, sino que tiene que ver con respuestas del eje hipotálamo, hipófisis adrenal para el estrés y ansiedad. De hecho, hay reportes de alteraciones en suicidas y ese tipo de cosas. Mientras que la parte parasimpática veremos que las fibras que origina acompañan al resto del nervio hasta hacer sinapsis en un ganglito que hay en la órbita, el ganglio ciliar, y desde ahí, como nervios ciliares cortos, ir al músculo ciliar y al esfínter pupilar. Bueno, desde el núcleo, las fibras del nervio se consideran, para fines de estudio, divididas en estos segmentos. Fíjese, el primer segmento es intraaxial, desde el núcleo hasta que sale del mesencéfalo, que le llamaremos intramesencefálico. Luego, fuera ya del sistema nervioso central, está el segmento cisternal, en donde está en el espacio subaracnoideo, y que incluye una parte interpeduncular y otra parte sobre los huesos, la parte petroclinoidea, o trigonal, un nombre más feo, porque veremos que hay un trígono oculomotor atravesado por el nervio. En el seno cavernoso, atravesando la fisura orbitaria superior y dentro de la órbita. El primer segmento intramesencefálico es comparativamente de los más largos de los nervios craneales, porque delante de la sustancia gris periacueductal, el nervio va a avanzar por dentro o atravesando el núcleo rojo hasta, fíjese la fibrita que se ven aquí, en el origen aparente que está en esa fosa interpeduncular. En ese trayecto las principales relaciones son, como se puede entender, con el núcleo rojo. Un esquemita de Netter señala el trayecto, esto sería del lado derecho. Los fascículos pasan por dentro de la parte rostral del núcleo rojo, por dentro de la parte caudal y un grupo de fascículos por caudal, por debajo del núcleo rojo. Un cuadrito indicando la relación. El origen aparente está en la fosa interpeduncular, en un surco que hay en el aspecto medial del pedúnculo. Aquí se ve, emergiendo a cada lado. Es un nervio de un tamaño bastante apreciable, los conteos son como de 40.000 axones, y de eso como 1.500 axones son parasimpáticos. Aquí tenemos en este dibujito, en esta foto de Dr. Rotom,
están los segmentos. El primer segmento, el interpeduncular con el trigonal o petroclinoideo, ese trayecto es subaracnoideo. Después el trayecto en el seno cavernoso, el poquito de trayecto atravesando la fisura orbitaria superior y ya dentro de la órbita. Aquí podemos ver de nuevo el origen aparente y el inicio del segmento interpeduncular. Ese segmento inicial fuera del mesencéfalo tiene relaciones muy importantes, no solo porque está dentro del espacio subaracnoideo y está en la proximidad aquí por fuera de la cisterna cerebelopontina, sino por los vasos sanguíneos. Fíjense por dentro todas estas ramitas perforantes mesencefálicas, aparte de que observen el nervio pasando entre la arteria cerebral posterior por arriba y la cerebelosa superior por abajo. Esas relaciones arteriales son importantes. Luego observen la relación con la arteria comunicante posterior. De hecho, eso hace el nervio vulnerable a los aneurismas que son relativamente frecuentes en comunicante posterior en la vecindad de la carótida interna. También hay aneurismas en el tope, diríamos, como un anglicismo, en el tope de la basilar o en la basilar con cerebelosa superior. Más adelante, bueno, la situación de los fascículos del nervio tiene importancia para nosotros porque resulta que, como se puede ver aquí, las fibras que corresponden para el músculo esfínter pupilar están en la parte más alta y en la parte más medial del tronco del nervio. Y eso lo hace vulnerable a esa fibra en particular a los fenómenos compresivos que pueden ocurrir por ruptura de aneurisma o por tumores. Y sucede que entonces, fíjense en este esquemita, es muy rarito, yo lo confieso. Este es el mesencéfalo, el trayecto del nervio a cada lado, y mire, aquí el tronquito está cortado, demostrando el punteadito dónde van las fibras pupilomotoras. Eso es lo que explica que cuando se rompe un aneurisma, tenemos la lesión, la parálisis del nervio con afectación pupilar prominente. Y veremos que cuando hay isquemia, la vasa nervorum que se afecta está profunda en el nervio y afecta al nervio, pero frecuentemente no esa fibra pupilomotora que está muy en la periferia. Y se tiene una parálisis parcial del nervio sin que se afecte la pupila. Por lo menos esa es casi una regla para nosotros. Yo no sé cómo modernamente, pero a uno se le enseñó un tercer par con pupila y dolor, eso es aneurisma roto. Un tercer par incompleto, sin afección de pupila y no le duele, investígalo, pero eso es isquemia. En un diabético, en una persona de edad muy avanzada. Debí mencionarle antes que en ese segmento interpeduncular, relaciones con esto, a los neurocirujanos les debe gustar, la membrana de Lilliquist, ese desdoblamiento aracnoideo aquí. Eso justamente está ahí entre la hoja diencefálica y la mesencefálica.
insistir en las relaciones arteriales que mencioné ya. En esa parte interpeduncular, el nervio también está con una relación importante con esto, que es la incisura del tentorio. El borde libre de la tienda de cerebelo, como decíamos en una época. Fíjese que está justo por encima y por fuera, y sobre el tentorio está el uncus de la pared hipocámbica. De hecho, normalmente el uncus que descansa aquí, en esta zona, excede por 3 o 4 milímetros la incisura del tentorio. Y eso es importante porque hipertensión intracraneal, hidrocefalia y esas circunstancias hacen que se tienda a herniar, a una hernia uncal decían, pero lo correcto sería decir transtentorial, que afecta al nervio. La cerebral posterior, la comunicante posterior en relación con el nervio aquí. Esto de Duvernois, doctor Fabio, es para señalar la relación, este es el oculomotor, la relación de proximidad. Aquí está el uncus de la pared hipocámbica. El nervio así llega por fuera del aclinoide posterior a situarse en relación con la silla turca. Este dibujito lo pensé útil, aunque feíto, es para señalar qué cosa es el trígono, el triángulo oculomotor. Proceso clinoide posterior, proceso clinoide anterior, hay un ligamento interclinoideo que lo conecta, y desde el ápex de la parte petrosa del temporal, un pliegue de la dura madre petroclinoideo anterior, y desde el ápex al proceso clinoide posterior, otro pliegue de dura madre, pliegue dural petroclinoideo posterior. Y eso es el trígono oculomotor, que aquí en las estructuras reales está delimitado. El nervio atraviesa desde atrás hasta casi el vértice, ese trígono, termina en un agujero que hay en la dura madre que techa el seno cavernoso. Ese agujero se le ha dado en llamar poro oculomotor. En ese trígono, en esa parte petroclinoide o trigonal, el nervio está justo sobre el agujero lacerum, el agujero rasgado. Y ahí justo descansando sobre ese agujero está el segmento del mismo nombre de la carótida interna. O sea, lugar de relaciones importante. Ya perforado la pared del seno cavernoso, el oculomotor se introduce en la pared lateral del seno cavernoso. Mire, este es un esquema coronal, de un corte coronal del seno cavernoso, la carótida interna en el centro, y esta es la pared lateral con el nervio oculomotor en el extremo superior. Más abajo va a estar el troclear y mucho más abajo el ramo oftámico del trigémino. Ese es el orden: oculomotor, troclear y oftámico. Así, en el seno, en esa pared lateral del seno cavernoso, dentro del seno, en ese nivel, la carótida interna emite una ramita, que es el tronco meningo hipofisario. El tronco meningo hipofisario no está emitiendo ramita para el nervio, pero sí hay, en la carótida va rodeado de un plexo simpático, y de ahí sale un filetito que entonces se pega al nervio y que lleva fibras simpáticas. En ese segmento cavernoso, el nervio un
poquito antes de terminar, el segmento cavernoso se divide en dos ramos, superior e inferior. Esos dos ramos atraviesan una estructura que involucra parte de la fisura orbitaria superior. Esa estructura es el anillo tendinoso común. Sin entrar en muchos detalles, los músculos rectos, superior, inferior, medial, lateral, tienen una inserción casi circular que se llama anillo tendinoso común. De Zinc era el epónimo. Ese anillo, que incluye la apertura del canal óptico donde van el nervio óptico y la arteria oftálmica, también incluye una parte de la fisura orbitaria superior donde van los dos ramos del oculomotor, el abducens y el nervio, una división del nervio oftálmico que se llama nasociliar. Este es un esquemita. Esto es el anillo tendinoso común, la parte del canal óptico y la parte de la fisura orbitaria superior. Ya dentro de la órbita, dividido, el ramo superior y el ramo inferior, se distribuyen el ramo superior para el elevador del párpado superior y el músculo recto superior, el inferior para los demás, y como dentro del demás está el músculo oblicuo inferior, de ese el ramo que va para ese músculo, sale un filetito para el ganglio ciliar. Miren, este es el ganglio ciliar, lo mejor aquí, del ramito que va para el músculo oblicuo inferior, sale un ramo aquí, eso es el ganglio ciliar. Desde el ganglio ciliar, filetitos van a músculo ciliar para contraerse, hacer más convexo el cristalino y ayudar en la acomodación, y para el esfínter pupilar, contraer la pupila. El cuarto nervio troclear quizá merece que al decirle que antes era llamado patético y no se explicaba por qué lo de patético, resulta que el nombre original fue troclear. Usted sabe que lo de troclear, troclea es el nombre en latín de polea, y el oblicuo superior característicamente tiene una poleita en el techo de la órbita para jalar la parte contráctil del músculo. Pero Willis, es de Siguro, material, Willis propuso que se le dijera nervio patético porque en griego patos quería decir emociones. Emociones que podía ser amorosa o podía ser de pena. En todo caso se suponía que como la acción del músculo oblicuo superior incluye el mirar hacia abajo y esa fuera, esa es una postura muy apropiada para el amor o la pena. Y hubo un tiempo entonces popular como patético, incluso hasta como nervio amoroso. Pero luego hemos dejado el nombre de troclear. Esto es un corte axial del mesencéfalo, una foto de un corte real humano teñido para fibras mielínicas. El mesencéfalo en el nivel de los colículos inferiores, donde podemos reconocer la sustancia negra, el pie del pedúnculo. Aquí usted no ven los núcleos rojos porque en cambio lo que ven esta cuestión oscura es la decusación de la fibra de los pedúnculos cerebelosos superiores. Justo en ese nivel de los colículos inferiores, donde se decusan los pedúnculos cerebelosos superiores, delante del acueducto, en la sustancia gris central o periacueductal, tenemos aquí el núcleo del nervio troclear. Yo, por respeto al doctor Fabio Rodríguez, no
no debo traer figura de dibujo fotos de resonancia, pero esta tan bonita y tienen tantos Teslas encima que fíjese cómo en el corte usted puede ver el núcleo, incluso mejor lo ven que en el corte anatómico, y todavía con más magnificación, vea, es increíble. El acueducto, toda la sustancia gris central y ahí el núcleo. Y 7 Tesla. No, el 19. No, sí, el 17, perdón, con la fibra saliendo. El nervio troclear es un nervio extraño, no solo por lo pequeño, sino porque desde su origen real en el núcleo, la fibra, en vez de dirigirse como todos los demás nervios a salir por adelante o por adelante y los lados en el tallo, esta fibra se dirige hacia atrás. Y fíjese, esto es lo que se llama velo medular superior. Las fibras se decusan en ese velo medular superior y salen entonces en la superficie dorsal del tallo cerebral. Único caso, ¿verdad?, de que el nervio se decuse, y segundo, que tenga su origen aparente en la superficie posterior del tallo cerebral. Mire aquí el origen aparente del nervio a cada lado del frenillo del velo medular superior. Ese frenillo del velo se fija entre el surco, entre los colículos inferiores, ¿verdad? Y a cada lado tenemos el nacimiento aparente del nervio. Como el nervio, fíjese, esto da pie a dos detalles clínicamente importantes. Número uno es que se fijan qué cortito, insignificante de milímetros, es el trayecto dentro del mesencéfalo. Eso explica que usted nunca va a oír casi lesión del nervio troclear en el mesencéfalo. Porque en 2 o 3 milímetros es difícil que usted tenga una lesión para eso. Lo segundo es la posibilidad de que una lesión aquí, en la región del velo medular superior, involucre a los dos nervios, o sea, al troclear derecho e izquierdo al mismo tiempo. Cuando se tiene lesiones bilaterales troclear, con seguridad la lesión está ahí. Bueno, al tener su origen aparente en la superficie posterior, es lógico que el nervio tenga entonces que dirigirse hacia adelante, rodeando a los lados el mesencéfalo. Mírenlo aquí. Eso lo hace justo por debajo del tentorio y hacia adelante luego, buscando todo esto en el espacio subaracnoideo. Todo ese trayecto es subaracnoideo o cisternal hasta introducirse en la pared lateral del seno cavernoso. El nervio. En la pared lateral decíamos que está por debajo del nervio oculomotor. El nervio, gracias, justo debajo de la incisura del tentorio hasta llegar al seno cavernoso. El nervio llega a la órbita atravesando la fisura orbitaria superior, pero por encima del anillo tendinoso común, no adentro, sino lo hace encima del anillo tendinoso. Un solo músculo, el músculo oblicuo superior. El abducens, el sexto nervio, es también para un solo músculo, para el recto lateral. El nombre no le crea mucho problema porque el músculo recto lateral tiene una función sencilla, que es llevar el globo ocular hacia afuera, o sea, abducirlo, y es lógico que el nervio que inhibe el músculo se llama abducen, o sea, que hace abducción. El origen real del nervio
está en este núcleo, núcleo del abducens, que está justo en el piso de esto que es el cuarto ventrículo. Este corte axial está en el puente, la parte caudal del puente. Aquí se tiene uno y otro lado el núcleo del abducens. El núcleo del abducens tiene una particularidad, es que miren este dibujo, el núcleo del abducens y el trayecto del abducens dentro del puente, pero observen que este nervio, que tiene su núcleo por delante y por fuera del núcleo del abducens, ese es el núcleo del facial, manda sus axones hacia atrás, hacia adentro y rodea al núcleo del abducens antes de cambiar de dirección y salir hacia adelante. Esa vuelta que le da el tronco del nervio facial alrededor del núcleo del abducens, toda la flexura, las curvas, antes se comparaban era con rodillas. Esa es la rodilla intrapontina. Intrapontina porque facial también tiene una rodilla en el espesor del hueso temporal, en el canal facial. Por eso hay que decir intrapontina. El hecho de que tengamos el núcleo del abducens y la fibra del nervio que los rodean, hace que ese lugar del piso del cuarto ventrículo se levante mucho y forme esa elevación colículo. Originalmente el nombre era colículo del nervio facial y del núcleo del abducens, pero es un nombre muy largo y se vino quedando en colículo facial. Pero recuerden que no es solamente el nervio facial, sino también el núcleo del abducens, ambos. Y la prueba la veremos luego cuando hablemos de lesiones del abducens, que muchas de las lesiones aquí dentro del puente involucran tanto al núcleo del abducens como al tronco del facial. Este corte le demuestra aquí, fíjese, cómo lo hace, se ve como la fibra del nervio facial, le dan la vuelta aquí, ese es el núcleo del abducens, y ve la vueltecita que le da el facial antes de venir a salir. El origen aparente del abducens en la superficie ventral, en el surco médulo pontino, no es un nombre muy feliz, pero ese es el nombre oficial, está sobre la pirámide de la médula oblongada. Ese es el origen aparente del abducens. En el trayecto subaracnoideo incluye, en primer lugar, un trayecto original aquí, donde está en la cisterna pontina. Aquí el nervio está en relación con arterias. Particularmente la arteria cerebelosa antero-inferior, que en un estudio demostró que estaba a menos de 3 milímetros en 92% de los casos. Eso no es raro, el conflicto del nervio con la arteria. Pero a veces hay con otras ramas arteriales vecinas, mire el abducens, nos estamos refiriendo a esa parte, esta es la cisterna pontina. El nervio también, al ascender delante del clivus, está en relación con el plexo venoso basilar. Me corrigen los neurocirujanos, pero se describen tumores en la región vecina del clivus que pueden afectar el nervio. Luego el nervio alcanza por fuera del clivus, alcanza el espacio entre el ápex petroso y el dorso de la silla.
pasando por debajo de ese ligamento dural, ese pliegue dural, petroclinoideo posterior, llamado también ligamento de Gruber. En ese momento, el nervio entra a un espacio petroclival, más conocido como canal de Dorelo, o propuesto para que se llame confluencia venosa petroclival. ¿Por qué confluencia venosa? Porque resulta que el canal comunica la fosa posterior con la fosa media, pero en realidad permite que el seno cavernoso y el plexo basilar conecten. Aquí le quise poner los límites más simplificados del canal, insistiéndole en el trayecto de atrás adelante del nervio y recordarle que justo por encima aquí tenemos la incisura de tentorio y sobre eso el unco de la pared hipocámbica del canal de Dorelo. Terminado el canal de Dorelo, el nervio entra al seno cavernoso, no a la pared lateral como los nervios tercero y cuarto, sino en el interior del seno, entre la carótida interna y la pared lateral. Ahí va el nervio abducens. Salir del seno, el nervio pasa a la fisura orbitaria superior y en el anillo tenoso común para alcanzar dentro de la órbita el músculo recto lateral al cual inerva. Quizá adelantándome un poquito, siempre se ha insistido en que, como el nervio abducens es de los motores oculares el más frecuentemente lesionado, o sea, si se lo voy a poner en números redondeados, de 100 lesiones, 50, alrededor de 50 corresponden al abducens, 25 al oculomotor y 10 o 15 nada más al troclear. Que la razón de lesionarse tan frecuentemente es lo largo del trayecto cisternal. Pero probablemente la razón no sea esa. Porque si nos vamos al trayecto cisternal, el troclear tiene un trayecto cisternal más prolongado. El caso es que el abducens tiene, como le mencionaba, relaciones muy cercanas con la arteria, con la estructura del clivo, el plexo venoso basilar y tumores de la región, y también con el incisura de tentorio. O sea, esas relaciones deben explicar más. En el material suplementario, que por supuesto no está aquí porque es muy más largo, pero a disponibilidad de ustedes lo puedo mandar a Bruno para que lo incluya en alguna forma en el chat. En el material suplementario les cito incluso la autoridad de Javi Cushing, donde decía que la cerebrosa anterior inferior estrangula al nervio. Bien, un par de datos antes de adentrarnos en cómo se examinan estos nervios. Antes de decirle cómo se examina, tenemos que recordarle cuáles son las posiciones cardinales de la mirada. 9 posiciones. En el centro aquí, la posición primaria, o como se dice, posición primaria de los ojos, que es horizontal hacia el infinito. Esa es la posición primaria. Hay luego posiciones secundarias, 4, que son hacia arriba, ambos son hacia abajo, hacia la derecha e izquierda. Y luego otras posiciones, 4 más, terciarias, que son combinaciones, arriba y afuera, arriba a la derecha, arriba a la izquierda, abajo a la derecha, abajo a la izquierda.
Y les recuerdo la primaria. El examen comienza por la alineación ocular. Es decir, asegurarse de que el eje óptico, el eje visual de cada ojo, esté paralelo al del otro ojo en la posición primaria. Cuando los ejes son paralelos, se dice que el paciente tiene ortotropía. Pero cuando el paciente, usted lo examina en la posición primaria, no aprecia desviación ninguna, pero tapa un ojo y entonces nota que uno de los ojos se desvía. Esa es una heterotropía, pero como es latente, como se hizo nada más cuando se examinó un ojo a la vez, se dice que es una heterotropía latente o heterofobia. Si la desviación del eje visual aparece desde que usted ve paciente examinando los dos ojos, se dice que manifiesta una heterotropía. Las heterotropías se dicen que cuando son iguales mirando para todos los lados, se dice que es comitante. Cuando es más en tal o cual dirección, no comitantes. Pero también hay una distinción que nosotros lo empleamos mucho, lo que somos de neurología y neurocirugía, y es que decimos que hay heterotropías que son paralíticas y no paralíticas. Por ejemplo, ustedes están acostumbrados a ver muchos muchachitos y personas también adultas de pueblo que sí, ay, mire visco, tiene un defecto de alineación. Pero ese tipo, si usted se pone a mirarlo, él puede dirigir el globo ocular en todas direcciones, no tiene limitación en movimiento. Entonces decimos que esa heterotropía de esa persona es no paralítica. Y las causas son generalmente del dominio de los oftalmólogos, restricciones mecánicas y de otro tipo, no neurológicas. Porque las heterotropías que son de nosotros, las paralíticas, son las que se deben a lesión de nervios, y el paciente, si tiene un ojo con defecto de alineación para afuera, no va a poder hacer bien el movimiento opuesto a donde está desviado. Por eso lo de paralítica. La clasificación de las heterotropías, para uno anotarlo, si las desviaciones del eje son en el plano horizontal, cuando es para afuera, exotropía. Para adentro, esotropía. Eso sustituye los términos de estrabismo que son propios de los oftalmólogos. En neurociencia se usan heterotropías, exo y esotropía, ¿ok? Y se abrevian ET y EXT. En el plano vertical, muchísimo más raras. En el plano vertical usted puede tener un ojo más alto, mira, que el del otro lado, y se dice que es una hipertropía, HT. Y rarísimo, uno de los ojos normalmente desviado hacia abajo, una hipotropía. Es tan raro que ni siquiera se le puso abreviatura. Las de plano vertical, las heterotropías verticales, no son generalmente neurológicas propiamente, sino son por lesiones en el laberinto estático, en utrículo y sáculo. Una esotropía del ojo derecho, fíjese, esta posición primaria, pero el paciente tiene esa desviación en el eje horizontalmente hacia adentro, y en este caso, en el plano horizontal, el ojo izquierdo está desviado hacia afuera y eso es una exotropía. Aunque yo no voy a tener tiempo de detallarlo, pero los movimientos oculares se hacen alrededor de un eje, no visual, sino geométrico del ojo. Y hay tres ejes básicos. Primero, este eje de arriba abajo. Yo iba a traer dos bolitas con unos palitos que eran, pero se iban a reír quizás,
y van a decir que yo estaba acostumbrado como los jardines de infantes, pero para yo estudiar originalmente lo hice así. Ese eje vertical, el eje Z, un eje de un lado a otro horizontal, el eje X, y un eje de adelante a atrás, anteroposterior, que se llama eje Y. Mire, los nombres de los movimientos, si se trata de un solo ojo, en el eje anteroposterior, ¿qué hace el ojo? O para adentro o para afuera, aducción o abducción. Si se trata de movimiento en el eje horizontal, el eje X, usted va los ojos a subirlo o a bajarlo. Usted puede decir supraducción o infraducciones, porque son ducciones, un solo ojo. Pero los nombres considerados oficiales, para arriba, sursumducción y deosurducción para abajo. El eje anteroposterior, usted puede el ojo moverlo en el sentido de la manecilla del reloj o en contra de la manecilla. En contra de la manecilla usted está llevando el ojo como acercándolo para la línea media, y eso es lo que se llama intorsión o incicloducción, y el movimiento opuesto de giro a favor de la manecilla es la extorsión o excicloducción. Esos mismos nombres parecidos, recuérdalo para los movimientos de los dos ojos, que se llaman versiones. Si usted mueve ambos ojos, como lo hace ordinariamente para la derecha, dextroversión, a la izquierda, levoversión, para arriba, sursumversión, para abajo, deosurversión, dextrocicloversión, incicloversión. Teóricamente tenemos también movimientos de ambos ojos en direcciones opuestas, que convergencia o teóricamente de divergencia que no se puede hacer, o inciclovergencia y exciclovergencia. El examen de los movimientos de los dos ojos que se hace, se recomienda que se haga siguiendo movimiento en una H, pero la H con el trazo horizontal ampliado en los sentidos señalados ahí. O sea, ambos ojos arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda y arriba, a la izquierda y abajo, derecha arriba y derecha abajo. Así usted puede detectar las anomalías. ¿Cómo se evalúa? El objetivo suyo es determinar si hay limitación, si hay restricción. O sea, si hay en uno de esos sentidos, un ojo no llega lo que debería llegar. Entonces, para usted darse cuenta si hay esa dificultad, esa restricción, tenga en cuenta, número uno, que es lo que uno habitualmente hace, compara el derecho con el izquierdo. Como en muchas otras cosas del examen neurológico, el estándar suyo es el otro lado. Si el ojo en ese mismo movimiento del otro lado, la excursión fue más amplia, entonces usted dice que de ese lado hay una limitación en ese movimiento. Las personas ya más pulidas, no nosotros, pues pueden evaluarlo eso en milímetros o en grados. 45 grados, 10 milímetros, abajo, si es para afuera o para adentro, y 40 grados, 7 milímetros, si es para arriba. Y usted, pues, anota cuál fue su hallazgo. Les decía que la frecuencia de lesiones de los tres nervios conjuntos son muy diferentes los valores a favor del nervio abducens. Veamos rápidamente las lesiones de cada uno. Las lesiones del oculomotor en la región del núcleo, o sea, en el origen real,
son generalmente por una serie de causas en orden decreciente. La mayoría de las causas son idiopáticas, luego infarto o hemorragia en la región, tumores, traumáticos y lo último, infecciones. El paciente tiene un síntoma, diplopía, que mejora cuando él mira para afuera, porque si mira para adentro está forzando un músculo que tiene debilitado, que es el recto medial. ¿Qué encuentra usted en ese paciente? Como recuérdense, como el músculo elevador de párpado superior y el recto superior vienen también del otro lado, ese paciente tiene una tosis bilateral, incompleta, pero bilateral. Luego tiene el ojo desviado para afuera, una isotropía, con debilidad o imposibilidad para hacer aducción, subducción y deosubducción. El paciente tiene una oftalmoplegia interna caracterizada porque tiene la pupila dilatada y el músculo ciliar no le ayuda para enfocar. O sea, que tiene cicloplegia. Mire la exotropía y le está levantando el párpado para demostrar que había tosis, y mire la pupila dilatada comparándola con la otra. Bueno, las lesiones en el segmento mesencefálico, ya habiendo salido de tallo cerebral, las causas siguen más o menos en frecuencia igual. Aquí, digo, así que salí todavía, esto es intraxial, pero esto no es el núcleo, sino es el tronco del nervio, por lo tanto, aquí el paciente tiene solamente la tosis de su lado. Y como esa lesión ocurre en el mesencéfalo, va a haber otras estructuras como regla también lesionados. Son los síndromes alternos de tallo cerebral que involucran aquí, cuando está afectado el tracto corticospinal, que aparecerá la lesión oculomotor con una hemiparesia contralateral, Weber. Cuando se afecta el núcleo rojo solamente con el oculomotor, Benedict. Cuando se afecta el núcleo rojo, el pedúnculo seroso superior y el tronco del oculomotor, el síndrome de Clot. Y una variante de nada más el nervio oculomotor y el pedúnculo seroso superior, North-Nagel. El segmento interpeduncular, aquí las causas caen en dos grupos importantes. El grupo que se manifiesta como compresión de nervios, que son los aneurismas rotos y los tumores. Los aneurismas, como creo que mencioné hace un ratito, de tope de la basilar, en primer lugar es el de la comunicante posterior carótida interna y también de la cerebelosa superior en su origen en la basilar. Las no compresivas, isquemia y inflamatorias infecciosas, que en los libros norteamericanos, ingleses, franceses, aparecen unas infecciones un tanto extrañas, pero si usted busca en la escasa literatura nuestra, México y Sudamérica, cisticercosis. La cisticercosis produce una aracnoiditis luego que lesiona el nervio. Fíjese las manifestaciones, la típica de lesión del nervio, pero con un detalle. Si la lesión es producto de un aneurisma roto, va a haber dolor y la pupila va a estar dilatada como regla. Si es por lesión isquémica, la pupila se conserva y no suele haber dolor. El segmento petroclinoide o trigonal generalmente se lesiona por hipertensión craneal hidrocefalia que tiende a producir la hernia transsectorial. Aquí el cuadro es de la lesión del nervio, pero se acompaña de manifestaciones que se dice engañosas. Bueno, hay una que no es engañosa, que es la pupila dilatarse rápido, la pupila de Hutchinson, y un cambio de nivel de conciencia.
pero la hemiparesia que aparece puede engañar porque a veces ipsilateral y otras veces contralateral. En el seno cavernoso las causas generalmente son tumorales, vasculares que incluyen fístula o disección de la carótida y también infecciosas. Aquí suele afectarse no solamente el nervio oculomotor, sino los otros nervios cuarto y sexto. Y en la órbita, la parálisis suele ser incompleta y puede haber Horner por la fibra simpática involucrada, proptosis y el ojo con una quemosis, o sea, bien inyectado de sangre. El troclear, que las lesiones son raras, la causa generalmente desconocida. De las conocidas, hay dos que vale la pena mencionar, que son traumáticas. Se especula que el golpe produce contragolpe porque está bañado el encéfalo en líquido, y el contragolpe hace que el tectum donde sale el nervio se desplace y lesione el nervio contra la incisura del tentorio, y eso produzca la lesión del nervio. Aquí también hay cierto número de casos, no muchos, pero suficiente para mencionarlo, de casos congénitos de lesión del. ¿Qué aparece en esto? Una diplopía vertical, o sea, el paciente tiene un ojo en hipertropía y por eso en la mirada para arriba o para abajo ve doble borroso y tiende para corregir eso a inclinar la cabeza para el lado opuesto. Así caminando, él se le hace más fácil. Teóricamente debería tener limitación de movimiento hacia abajo y hacia afuera, pero eso a veces casi no se observa y tendría usted que buscar maniobra como la de Wierzchowski para eso. Miren un ejemplito de, en posición primaria, observen el ojo izquierdo en hipertropía, ¿ves? Está más alto que el derecho. Fíjese cuando se mira a la derecha hasta la izquierda, fíjese al mirar para la izquierda, el ojo izquierdo todavía aumenta la hipertropía. Cuando el paciente inclinando la cabeza hacia el lado opuesto, recuerde que la lesión es izquierda, inclinándola para la derecha, miren cómo se ve prácticamente bien. Por eso el paciente sin saberlo lo hace. El abducens, finalmente, ¿a qué se deben las lesiones? También en la mayoría de las veces idiopáticas, las demás son variadas: infarto, vasculitis, trauma, neoplasia. Todos sabemos con un cierto tiempo de ejercicio que traumas aparentemente ligeros pueden lesionar y de hecho lesionan el abducens. ¿Cómo se manifiesta? El paciente se queja de que tiene visión doble o borrosa, sobre todo cuando mira en la dirección del músculo paralizado, cuando mira para afuera. Y cuando usted lo examina va a encontrar ese ojo desviado hacia adentro por la falta de la acción del recto lateral. Además va a haber, por supuesto, limitación de movimiento de abducción. Fácil, obvia, pero la parálisis del abducen debido a los lugares diferentes y la posibilidad de lesionarse simplemente por hipertensión, la parálisis del abducen no tiene valor en semiología de localización. Causa no localizable como hipertensión intracraneal, se la pueden producir, usted no puede decir en tal sitio está el problema. Debido a que el abducens en el tallo cerebral también puede incluir, igual que lo hace el oculomotor, otras estructuras en el puente, tenemos también aquí síndromes alternos. Si se lesiona el abducen con lo que está al lado de la formación reticular paramediana que controla los movimientos horizontales de los ojos, vamos a tener una parálisis del abducen con una parálisis de la mirada horizontal.
El nervio facial que está pegado de la ducen se lesiona y usted tiene una parálisis facial periférica. Y si incluye el tracto corticospinal que está en la base del puente, tiene una hemiparesia contralateral. Esos son los síndromes de Foville o casi igualito de Miller-Gruber. Un poco más restringido el síndrome de Raymond, en que se lesiona el abducen y el tracto corticospinal, y usted tiene la parálisis del abducen de ese lado y la hemiparesia contralateral. No voy a tratar las supranucleares, otros núcleos oculomotores accesorios. ¿Qué tiempo tengo? Bueno, se me quedaron la pupila y los párpados para una ocasión futura. Gracias por la paciencia.